Buenos días, gente que sigue el canal. Pues como siempre aquí informando sobre los avances de coronavirus. Ya 4 días sin subir video y obviamente era necesario debido a que no debemos de estar informando diariamente. Debemos de dejar que pase algo de tiempo para poder pues dar más noticias y sobre todo maromas que pasan en nuestro país en medio de esta contingencia global. Pues hoy nos levantamos con la noticia de que los casos de coronavirus ascienden actualmente a 770,000, las muertes casi 37,000, y quienes hayan seguido los videos han visto cómo esto es exponencial, lo vuelvo a repetir. No para y obviamente no va a parar mientras la gente no entienda que deben de quedarse en sus casas y deben de dejar de hacer peditas caseras, que es lo que se está estilando mucho ahorita. Por ahora sabemos que hay hasta ahorita 197,000 casos ya concluidos, dígase entre obviamente fallecimientos y recuperados, con una tasa de letalidad entre solamente los casos reportados ya con un final del 19%. Sigue siendo una tasa alta y yo de nuevo volteo a ver a los países más afectados, como en este caso Italia y Estados Unidos, en el que obviamente Estados Unidos nos desborda con 156,000 casos para el día de hoy. Ha estado reportando casi más de 20,000 diarios. Nada más ahorita a la hora 2 de la tarde lleva 13,000, casi 13,200, ¿verdad? 2,870 fallecidos golpeando muy duro la última semana. Y en el caso de Italia, que era, digamos, el que ya había rebasado a China, posterior pues obviamente fue rebasado por Estados Unidos. Esto es lo que a mí más me interesa, el hecho de darnos cuenta que hay casi 11,600 muertos contra 101,000 casos. Y hay gente todavía, esto es lo que más me sorprende, dentro de la red, que asegura que son muy poquitos muertos. Sin embargo, yo creo que no están tomando en cuenta que uno de esos muertos podría ser tu mamá, o tu papá, o tu hermano, o Dios no quiera tus hijos. La cifra más sana para esta pandemia es que hubiera 0. Esa es la realidad. La gente muere todos los días, obviamente, y de otras enfermedades. Dígase cáncer, diabetes, enfermedades incluso aún más graves o incluso chocando en su automóvil de camino al trabajo. Pero lo alarmante aquí es el hecho de que está muriendo gente que estaba completamente sana y que se descompuso en tan solo una semana o 2. En nuestro país, lamentablemente, nuestro gobierno se la pasó diciendo que no había problema. Y hace 2 días le vimos cómo le cambió la cara a Hugo López-Gatell en medio de su conferencia nocturna, en donde nos dejó en claro 2 cosas: que los casos no se van a detener y que obviamente va a haber muertos. Y aquí es en donde viene la pregunta: ¿no se la pasaron diciendo ellos que esto no era un problema y que en México estábamos inmunes? Incluido el gobernador de Puebla, que dejó en claro que la gente pobre, porque esas fueron sus palabras, estaban inmunes. Entonces los mexicanos no somos tan inmortales como ellos decían, y ya vieron el circo que armaron y el problema que se armó por decirle a la gente que no se alarmara y que no guardara una distancia. Trataron de sacar a su personaje, su sana distancia, en un momento que debió haber sido crucial para que todos entendiéramos los alcances de la pandemia. Y no se trata de ser alarmistas ni fatalistas, se trata de ser congruentes. Mientras hay países que se están desangrando por esto y que los servicios de salud están colapsados, nosotros vivimos en un país que siempre ha tenido un sistema de salud colapsado. No me quiero imaginar qué es lo que nos espera el día de mañana. Y ahora las personas siguen de cabezas duras diciendo que esto es una conspiración y todo para hacer quedar mal a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, para pedir dinero al FMI y dejándonos en claro que no hay ningún tipo de condonación de impuestos, ¿no? Eso es lo que dice el gobierno federal. Mientras toda esta gente está con una idea errónea por culpa de las autoridades, salen noticias tristes como en Jalisco comenzaron a atacar a las enfermeras. Toda esa gente yo no entiendo qué tiene en la cabeza, porque el día de mañana que se enfermen van a ser los primeros que van a estar exigiendo tener atención dentro de los sistemas colapsados que ya tenemos. Y les digo y les repito, el problema no es las instituciones de salud. El problema somos nosotros, la gente poco empática, la gente que no entiende que si sigues haciendo tus peditas caseras y sigues saliendo sin necesidad, lo único que vas a provocar es un problema en tu propia casa. Y mientras tanto, y para darnos cuenta en qué tipo de sociedad vivimos, guarde esto que compartió una persona en Facebook, ¿verdad? Se encuentran inconformes los médicos y amenazan más de 1,000 con entrar en un paro. Eso es lo que están diciendo. ¿Y por qué? Hemos visto en Facebook y en redes sociales y en Twitter en más de una ocasión cómo los mismos miembros de las instituciones de salud se están peleando con sus directivos por no tener insumos. Y aparte de esto es algo arrastrado obviamente desde gobiernos anteriores, pero sabemos perfectamente que el gobierno de la Cuarta Transformación recortó todos los presupuestos para salud y decidió mejor dárselos al béisbol. No olvidemos ese tipo de noticias, porque al parecer somos de memoria muy corta. Y lo que más me llama la atención no es tanto el paro que ellos quieren hacer, sino cómo reacciona la sociedad ante
los médicos, que todos quieren pintar de héroes y les exigen que hagan su labor más allá, porque si estudiaste medicina, tienes la obligación de servir más allá de lo que te pueda dar de herramientas las instituciones. Y vamos a ver nada más un par. Ahora que se ponen a trabajar quieren correr, no sean culos. Si nunca trabajaron, nomás cobraban de oquis. ¿Dónde quedó la ética y el amor a la profesión? Aún ni llega así en la pandemia y ya la están chillando. En otros países como los europeos dan el extra hasta con deficiencias que tienen aquí y aquí hacen paro. O sea, no, brother. Italia no tenía deficiencias en el sistema sanitario, ni siquiera España las tenía. Les repito, nosotros tenemos un sistema colapsado desde hace mucho tiempo. Y cuando ellos empezaron a colapsar, empezaron las muertes como las hemos visto, como las tenemos aquí en el reporte del día de hoy, otra vez 800 muertos en Italia. En Estados Unidos, que obviamente ellos no tienen una seguridad social como la nuestra, ¿verdad? Murieron 287 y España ya evolucionó a reportar 500 muertos diarios. Entonces, esto es, de verdad, este es el pueblo que tenemos, gente que se voltea contra los únicos que nos van a ayudar a pelear en esta pandemia, gente que les niega el lugar en el autobús y que les avienta cloro. O sea, poquita madre, eso es lo único que les puedo decir. Y sobre todo, pensar que esas son las mismas personas que se la pasan hablando de conspiraciones y se la pasan hablando de que no es tanto pedo. Y les repito, y no porque se los desee, van a ser los que el día de mañana van a estarse quejando en las puertas del IMSS a pesar de que digan que no pueden entrar para que les den la atención. Entonces, vemos un tumulto de noticias contradictorias en todas las redes sociales, en donde el mismo gobierno y la misma sociedad se pone la una contra la otra, y permítanme decirle, pero a río revuelto ganancia de pescadores, y los únicos que van a ganar aquí va a ser la enfermedad. Entonces, señores, les vuelvo a decir, como en todos mis videos, los únicos que podemos frenar esto somos nosotros. Al gobierno se le ocurrió pedir 30 días de cuarentena, ahorita, para tratar de frenarlo, y dejaron en claro que no se va a frenar, solamente va a haber más. Y no hay que olvidar todos los videos en los que ellos dejaron en claro, y en las conferencias mañaneras, que esto no era un problema. Porque mientras ahora los chairobots están peleando en Facebook por tratar de voltear las estadísticas, la gente que nos tildaba de alarmistas, muchos de ellos empiezan a pensar, a lo mejor sí tenía razón, y a lo mejor no es una conspiración, y les dejo en claro que no lo es. Es un problema grave, y es un problema en el que ya no saben cómo tapar esta bola de nieve que se nos viene, y ahora nos enteramos que nuestro presidente incluso va a saludar a la mamá del Chapo Guzmán. Pero, siendo tú un jefe de Estado que se la ha pasado hablando de corrupción y de narcotraficantes y tildando a gobiernos anteriores de narcotraficantes, creo que quedaste muy corto. Y sobre todo, lo que más me sorprende de esos bots es la fiereza con la que defienden esta acción. Si saluda a delincuentes de cuello blanco, ¿por qué no va a saludar a esta señora? Pues lo curioso no es que la salude, lo curioso es que la saluda en el cumpleaños de su propio nieto. Lo curioso es que se quedó a la carnita asada, y lo curioso es que todo lo que dijeron al final, tanto López Gatell como él en su cuenta de YouTube, no lo siguió, saludando de abrazo y yo creo que hasta de beso a toda la gente. Entonces, está mucho de pensarse todo lo que está pasando en el panorama mundial. Como siempre les digo, nos vamos a despertar en un día, el día de mañana, dándonos cuenta que el mundo no volvió a la normalidad como nosotros lo esperábamos, principalmente por el panorama económico. Y en segunda, la gente que lamentablemente tenga que perder algún familiar. Y lo menos que podemos hacer es ser empáticos y trabajar con todo esto que nos están diciendo las instituciones de salud, que por lo menos ya se dignan a decir la realidad y a dejar en claro que es un problema. Entonces, vuelvo a invitarlos a lavarse las manos y a quedarse en su casa y a dejar de hablar que no es problema y que se van a morir poquitos, porque la realidad es que no debería morir ninguno, mucho menos si nosotros somos personas pensantes que entendemos que nuestras acciones podrían derivar en el daño a terceros o incluso miembros dentro de nuestra familia. Lo que nos queda es solidarizarnos como sociedad y entender que es algo que nos va a terminar pegando a todos. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, 80% de la población mundial se va a infectar. Y de ese 80% sabemos que algunos van a morir, sino es que muchas personas por el desabasto de los sistemas de salud. Y eso es lo que está pasando en el mundo y obviamente en nuestro país. Que nos queda, como les digo, ser personas pensantes, ser personas empáticas, ser personas solidarias y entender que si puedes quedarte en tu casa, quédate ahí. Eso es lo único. Pues aquí seguiremos informando obviamente cada 2 o 3 días cuáles son las maromas dentro de nuestro país, cómo va a lo mejor avanzando la sociedad. Sigo pensando que en algún punto van a entrar en razón todas estas cabezas duras que no les importa salir si van a llorar en casa ajena, ¿verdad? Y pues bueno, esa es la información hasta ahorita.
Nos vemos a la próxima.